Buenas noches a todos los socios, amigos que nos están siguiendo en esta transmisión. Siendo las 7:03 de la noche del lunes 9 de enero, damos apertura a la asamblea número 826. Siguiendo con el orden del día, nuestro siguiente punto es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior. Les pediría aprobar sin la necesidad de leer la lectura para darle más tiempo a nuestro exponente. En dado caso de que hubiera algún socio de que no estuviera de acuerdo con aceptarla sin leerla, le pediría que en este momento lo hiciera, se manifestara por escrito a través de nuestro chat dentro de Zoom. Muy bien, viendo que no hay ninguna objeción, vamos a empezar entonces con nuestro tercer punto. Y nuestro tercer punto va a ser la videoconferencia titulada Monedas de Carlos y Juana, 1536-1572, a cargo de nuestro socio y amigo, doctor Roberto Tames. Y les pediría en este momento que me permitieran leer unas pequeñas líneas para las personas las que no conocen todavía al doctor, sepan mejor de quién se trata. El doctor Tames El doctor Tamés, oriundo de Santiago, Nuevo León, se inició en la numismática durante su juventud, coleccionando monedas extranjeras y con los álbumes Typeset de Dansko. Hizo un paréntesis en el coleccionismo hasta retomarlo con ahínco en el año 2007. Es precisamente ese año en el que ingresa a la Sociedad Numismática de Monterrey, perteneciendo a dicha sociedad hasta el día de hoy. Ha participado activamente con ponencias en dicha agrupación. Sus investigaciones y coleccionismo se centran en las monedas tipo, desde Carlos y Juana hasta 1905. Asimismo, en fechas y variedades desde 1905 hasta el día de hoy. El doctor Tamés también ha participado como invitado habitual en los encuentros y convenciones organizados por el Club Numismático de Saltillo. Desde el 2020 es miembro de la Sociedad Numismática de México, en donde también ha presentado ponencias y publicado artículos en nuestro boletín numismático. Sin ocupar más espacio, démosle la bienvenida y muchísimas gracias, doctor Tamés, por esta conferencia. El auditorio es tuyo. Muchas gracias, Siddhartha. Muy buenas noches y un afectuoso saludo a todos los que nos ven, tanto socios como personas a través de Facebook. Voy a compartir mi pantalla para comenzar la exposición, que espero les sea interesante, como a casi todos nosotros los que estamos en esto nos agrada este tema. Hablar de las monedas de Carlos y Juana no es algo tan sencillo porque desgraciadamente no hay tanta información escrita y mucho de lo que hay se basa en suposiciones o información indirecta a través de algunos documentos. Pero bueno, en el transcurso de la historia ha habido muchos estudiosos que durante la presentación los voy a mencionar, y pues todos han tenido su lugar y en su momento se ha avanzado mucho. Sabemos que cada naufragio que se descubre nos da algo de información y nos despeja algunas dudas, y espero que esta plática sea de su interés. Hablar de Carlos y Juana, pues vamos a ver antes de que comencemos en materia, pues, algunos antecedentes históricos que nos pueden servir para estar en contexto con el tema que vamos a tratar. Permítanme un segundito. Tenemos que tomar en cuenta la caída de Tenochtitlan está fechada oficialmente como que fue el 13 de agosto de 1521. A partir de ahí se considera ya la época colonial o ya propiamente de la conquista, donde ya la influencia española vino a ser el mayor auge con base en lo que tenemos hasta ahora. Dice don Manuel Sobrino, en 1522 se crea una moneda de sustitución con discos de oro aliados con cobre,
de denominaciones con múltiplos y submúltiplos semejantes a las del castellano. El castellano era una moneda que en aquel tiempo era, circulaba en España. Tenían, así como había el sistema de reales, el sistema de maravedíes, el sistema de los ducados, el castellano era una moneda que existía, y pues, bueno, con base en eso se comenzó a hacer unos equivalentes aquí para las transacciones. Desgraciadamente comenzó a aumentarse la cantidad de cobre y quitarle oro en la aleación de estos discos, y esto se le conoció como oro de Tepuzque. La palabra Tepuzque para muchos es el equivalente a cobre en náhuatl, y se dice, algunos historiadores, que de esta palabra Tepuzque surge el término chapuza, que usamos en México para decir que algo se hizo trampa o se hizo algo incorrecto. Entonces, esto comenzó así, y se dice que este oro de Tepuzque circuló en teoría hasta 1591. Desgraciadamente no se conoce ningún ejemplar hasta la fecha, y muy seguramente fue porque se fundieron para aprovechar el poco oro que tenían en su momento y utilizarlo en otras cosas. Jorge Proctor hizo una investigación muy interesante y menciona que desde 1506 se acuñaron en Sevilla monedas con diseño para uso exclusivo en la América. Obviamente la necesidad de las transacciones era muy importante en toda América, desde las Antillas hasta nosotros y posteriormente Sudamérica, y estas monedas acuñadas en Sevilla se hicieron exclusivamente para circular en América. Son conocidas como tipo de la española. Estas se acuñaron en plata, en denominaciones de 1/4, medio y 1 real, y en cobre en denominaciones de 1, 2 y 4 maravedíes. Entonces, estas las considera, según su investigación, como la primera moneda oficial del Nuevo Mundo. Sin embargo, las monedas de las que voy a hablar son las primeras monedas acuñadas propiamente en el Nuevo Mundo, no acuñadas en España para circular en América, sino ya acuñadas propiamente en América. Entonces, la Real Cédula del 11 de mayo de 1535 establece que se funde la Casa de Moneda de México. Sabemos que no sabemos exactamente cuándo se fundó propiamente, sino que a partir de ahí ya se creó. Sabemos que se estableció en una de las habitaciones de la Casa de Cortés antiguamente, y fue en abril, la mayor parte de los investigadores concuerdan con esto, en que en abril de 1536 inicia la acuñación de monedas. Estamos hablando de hace 486 años, más o menos, algunos meses. Entonces, esto nos hace que estamos hablando de la primera casa de moneda de América. O sea, aunque las monedas primeras se hayan acuñado fuera de México, las monedas que vamos a ver ahorita de Carlos Iguana fueron las primeras monedas acuñadas en el territorio americano, en este caso en México, o lo que en aquel tiempo se conocía como la Nueva España, y en la casa que se sigue considerando como la primera casa de moneda de América, que es la de México. Vamos a hablar de los protagonistas de esta noche, que son Carlos y Juana. Todos conocemos a través de la historia a los reyes Fernando el Católico e Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, los reyes católicos. Estos son los reyes que los conocemos porque fueron los que en parte, o diferentes autores lo consideran, patrocinaron a Cristóbal Colón para el viaje que finalmente culminó con el descubrimiento de América. Entonces, Juana fue hija de los reyes católicos. Tiene el mote de Juana la Loca, para muchos autores malamente utilizado. Muy posiblemente se trataba de una persona que tenía un carácter colérico, posiblemente una personalidad,
enfermedad bipolar, que tenía periodos de agitación, periodos de depresión, y ella a su vez se casó con Felipe el Hermoso, que falleció muy joven, al poco tiempo de matrimonio. Sin embargo, engendraron varios hijos, entre ellos el primogénito, que fue Carlos, que fue educado en el extranjero. Se considera como Carlos I de Alemania y V de España. Dicen los historiadores que cuando llegó a España, el rey no sabía hablar español. Obviamente, por las condiciones de su madre, que la consideraban como loca, la tenían recluida. Entonces lo enviaron a educarse en el extranjero con la familia de su padre. Entonces, estamos hablando ahora sí de Carlos y Juana, hijo y madre respectivamente, que reinaron en España y en las Indias en su momento. Entonces, hay que entender que el reinado, por ejemplo, de Juana I comenzó en 1516 a la muerte de su padre, el rey Fernando, y terminó en 1555 con el fallecimiento de ella. Y Carlos, que ya en España lo conocemos como Carlos V, también comenzó a la edad de 16 años junto con su madre como co-gobernante en 1516 igual, y termina su reinado 6 meses más o menos después de que fallece su madre. Su madre fallece en abril de 1555. Él abdica en favor de Felipe II, hijo de Carlos V, también en 1555, pero en octubre, o sea, más o menos 6 meses después. Y ya posteriormente pues, fallece 3 años después, ya con unas enfermedades que generalmente los reyes padecían mucha gota, posiblemente por las comilonas que hacían de carne, que en aquellos tiempos eran muy comunes. La época numismática de Carlos y Juana, propiamente hablando, se considera, la mayor parte de los autores, de entre 1536, que inicia la acuñación de las monedas, y 1572. ¿Por qué no termina en 1555, cuando fallece Juana o abdica su hijo Carlos? Vamos a ver algunos conceptos que nos dice Nedmith el por qué se considera hasta 1572 y no en 55. Menciona que Felipe II no había cambiado el diseño de columnas cuando abrió la Casa de Moneda de Lima. Esto es en agosto 21 de 1565. También dice que la primera orden de autorización para el cambio de diseño de las casas de moneda de América se fecha el 8 de marzo de 1570. Y posteriormente menciona que Lima anuncia la llegada de los nuevos troqueles en 1572. Entonces, por inferencias y deducciones, se llega a la conclusión de que seguramente en México llegaron los troqueles, y por lo menos, si no antes, igual que en Lima, que fue en 1572. Esto quiere decir que se siguió acuñando moneda del tipo Carlos y Juana, aún no estando ellos como reyes, estando Felipe II como reyes, pero numismáticamente hablando, considero que las monedas siguen siendo del tipo Carlos y Juana, aunque ya no hubieran estado ellos vivos. La mayor parte de lo que se conoce de este periodo numismático está basado principalmente en 2 escritos. La Real Cédula del 11 de mayo de 1535, donde se mencionan muchas características de cómo iban a ser las monedas. Ahorita vamos a ver algún resumen muy conciso de eso. Y también la visitación, o que ahorita le conocemos como auditoría, que hizo el inquisidor Francisco Tello de Sandoval en 1545 a la Casa de Moneda de México. Esto fue a raíz de los rumores que había de que Hernán Cortés estaba defraudando a la Casa de Moneda. Entonces tuvo que venir él de acá. Entonces, gracias a esos interrogatorios se conoce una buena parte de lo que se sabe
de estas monedas. La Real Cédula de Creación de la SECA de México, la SECA se conoce SECA como a la Casa de Monedas, es el nombre oficial, por así decirlo, de una casa de moneda. Y se escribe con C para diferenciarla de algo que está seco, a diferencia de lo húmedo, que es con S. Esta Real Cédula del 11 de mayo de 1535 mencionaba que se permitía labrar moneda de plata y vellón. El vellón, algunos autores lo consideran como plata con muy poca ley y otros el puro cobre, y se prohibía labrar moneda de oro. Al principio se autorizó acuñar la mitad de lo que se acuñara en reales sencillos, o sea, de un real, la cuarta parte en reales de 2 y 3, y la otra cuarta parte en medios reales y cuartos de reales. Las leyendas serían Carolus e Johanna Reges o Reyes, Hispani e Indiarum, o lo que cupiere de ello, colocando entre las columnas una M latina para que se conozca que se hizo en México. Desde entonces, esa M, posteriormente, a los pocos años, se le agregó la O sobrepuesta o una O volada a nuestra derecha, que es la marca de la SECA de México, que hasta la fecha se sigue utilizando y aparece en todas las monedas que circulan en la actualidad. Entonces, esto que menciona, dice, o lo que cupiere de ello, nos va a ser muy evidente cuando veamos las monedas, porque rara vez, pocas monedas tienen toda la leyenda completa. A veces tan pequeñas las piezas que no cabía todo, entonces se tenía que abreviar, entre comillas, para que se supiera de dónde era. Entonces, por eso menciona que o lo que cupiere de él, y eso lo vamos a ver ahorita en algunos ejemplos. Un escrito del 18 de noviembre de 1537 autoriza acuñar 4 y 8 reales y dejar de acuñar los 3 reales, ya que estos se confundían con los 2 reales. Hay algunos escritos, uno puede encontrar en internet mucha información acerca de esto, y menciona algunos autores que se suspendieron los 3 reales porque se confundían con los 4 reales, y eso no es así, porque los 4 reales realmente vinieron a sustituir a los 3 reales. En teoría no se acuñaron en forma simultánea ni en forma contemporánea. Entonces, este escrito también es importante porque menciona de la creación de los 8 reales, que por muchos años se creyeron que eran una fantasía. En el cedulario de Puga, que podemos ver, es un escrito donde se concentraban las cédulas y está impreso en 1563. Vemos aquí, y voy a permitirme leérselo, dice: vi lo que escribiste al conde de Osorno acerca de la moneda que se ha de labrar en la casa de la moneda de la ciudad, y en que decís que se ha labrado reales de a 4 y de a 2 y 1 y medio y no de a 3, porque era inconveniente a causa que muchos de 2 se pasaban por de a 3 por ser poca diferencia entre los unos a los otros. Y que la gente desea mucho que se labren reales de a 8 por ser para allá cuenta justa de 1 peso, que todo me ha parecido bien, y vos encargo y mando que de aquí en adelante hagáis labrar los dichos reales de a 4 y de a 2 y de 1 y de medio, y también los dichos reales de a 8 si a vos pareciere que conviene. Este es el escrito que se está firmado en Monzón el 18 de noviembre de 1537. Entonces, esto es importante porque aquí nos demuestra que sí, en realidad, los 4 reales vinieron a sustituir a los de 3, pero porque los de 3 se confundían con los de 2. Entonces, no se acuñaban de 4. La Real Cédula no mandaba acuñar 4, sino 2 y 3 nada más.
Las monedas de Carlos y Juana son unas monedas que podríamos considerarlos con los términos actuales 100% artesanales. Los troqueles, obviamente de fierro, templados y con todo lo que sabemos, se elaboraban con punzones individuales, de ahí la gran variedad de diseños. En general, en la moneda actual, algunos nos gusta andar buscando variedades. Eso significa una moneda que es diferente al resto. Sin embargo, aquí en las monedas de Carlos y Juana, la variedad o lo raro sería encontrar dos monedas exactamente iguales troqueladas por el mismo par de troqueles. Entonces, lo más común y lo habitual es que cada una de las piezas sean diferentes o si no, por lo menos la posición del punzón, como eran hechas a mano, como ahorita vamos a ver en unos grabados, hacía que prácticamente no había una moneda igual a otra. Este es un esquema también que podemos ver en este libro de Vogt, donde se ven diseños de los punzones. Estos punzones que tienen esta prolongación hacia abajo se hincaban en un tronco muy grande y este era el punzón que se tenía en la mano y una persona daba el martillazo y otro ponía los troqueles. Aquí vemos cómo en este esquema se ve los diferentes trabajos que había en la Casa de Moneda, el que cortaba los cospeles, el que hacía las planchas, el tesorero o el que llevaba el control, la persona que ponía el cospel, que es el nombre que tiene la moneda antes de ser acuñada, el puro disco de metal, y la persona aquí con el mazo y con el punzón, con el troquel de uno de los lados, y aquí iba la moneda y ya se grababa. Entonces, rara vez salía la moneda completa y con un solo golpe. A veces había más de un golpe en las monedas. Entonces, en las monedas de Carlos y Juana tenemos que distinguir dos etapas. Para muchos se habla de sin agua y con agua. Yo lo pongo con interrogación porque generalmente sabemos que hay monedas iniciales, o sea, los que muchos llaman sin agua, que tienen agua en el diseño, y viceversa. Hay monedas finales de la segunda etapa que dice que no tienen agua y que muchos catalogan como con agua. Entonces, para esos términos se han evaluado diferentes términos. De la etapa temprana, tipo 1, inicial o sin agua. Cualquiera de estos son términos utilizados y que pueden ser sinónimos, que comprende el periodo de 1536 a 1542. A partir de 1542 llegan los segundos juegos de troqueles de España y ya es la segunda etapa que se conoce como etapa tardía o tipo 2 o tipo final o con agua. Esta va de 1542 a 1572, como ya vimos el. ¿Cómo podemos diferenciar una moneda de una etapa de otra? Entonces, generalmente, para lo rústico que son estas monedas, eran bastante circulares. Sin embargo, una de las características sobresalientes y primordiales es que la palabra Carolus, del rey Carlos, está en las de tipo inicial o con agua, o sin agua, perdón, está escrito con K, y en las del tipo final está escrito con C, aunque ahorita vamos a ver que hay una etapa intermedia que está escrito con CH, decía Charolus, pero bueno, en términos generales así es. El escudo, como vemos, era un escudo muy simple, muy rudimentario, dividido en 4 cuarteles, donde aparece unos castillos y unos leones en forma contrapuestos unos y otros. Esto nos habla del reino de Castilla y de León. Hay una corona que es muy rudimentaria en las del tipo inicial, en la otra ya se ve un poquito más definida. Vean cómo el león se ve diferente. A los lados o a los flancos del escudo, bueno, abajo del escudo se ve esta figura que es una granada cuando se agregó el reino de Granada. Bueno, a los lados aparecen unas letras
que en las de tipo inicial están flanqueadas por unos pequeños anillos, que es una M, que es la seca, que como decíamos ahorita, están hechas en México, y esta otra letra es la letra del ensayador, que es la persona que era responsable de que la ley tuviera la fineza que debería de tener, y esto equivale a firmar sus monedas, y que era responsable de que esa moneda pesaba lo que decía, o lo que debería ser, perdón, porque no decía ahí nada, y era la ley que decía el rey. Entonces, vean cómo aquí el escudo está un poquito medio chueco, y aquí era un poquito más lento, digo más recto. Aquí vemos que ya las letras pueden estar indistintamente a un lado y a otro. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero aquí ya no tienen estos pequeños anillos, y las separaciones entre las letras de la leyenda que dice Carolus Johanna Reyes o Reges. Entonces aquí entre estas palabras hay una serie de anillos. Aquí hay otros símbolos, unos rombos. Es una variedad muy grande de esta simbología, y esto es lo que hace las variedades casi interminables. Esto es lo que consideramos como el anverso, que es el lado más importante, que en las monedas actuales es donde está nuestro escudo. En las monedas de este tipo de Carlos y Juana es donde estaba el nombre de los reyes, o bien donde iniciaba la leyenda. Entonces, ya aquí continúa la leyenda, allá terminaba con reyes, Hispaniarum et Indiarum, o sea, eran Carlos y Juana, reyes de las Españas y de las Indias. Y aquí, si ven, nada más, eran nada más la rey de reyes. Aquí vemos también las diferentes características de las del tipo inicial o sin agua, y aquí vemos por qué le llaman sin agua, porque entre las columnas, vale decir que estas eran la simbología de las columnas de Hércules, que en algún tiempo así se llamó al estrecho de Gibraltar. Aquí, entre las dos columnas en su base, no hay nada. Aquí ya se pusieron unas ondas que simbolizaba el océano Atlántico. Entonces, por eso, la mayor parte, algunas personas le llaman sin agua y con agua. Ahorita vamos a ver lo demás. Venía un lema que es la palabra plus, que es más o más allá. Y aquí, en ese tiempo, se decía que no había nada después del estrecho de Gibraltar, y ya posteriormente ya era el plus ultra, o sea que había más allá. Antes era el non plus ultra, que decía no hay nada más allá, y aquí ya la palabra ya se ponía el plus ultra, que había en estas monedas por lo menos de 4 reales. Aquí vemos el número 4. Entonces ya aparecía, al principio estaban en un trapecio o trapezoide, el lema del plus. Aquí no cabían más letras, aquí ya con otro tipo de punzones de otro tamaño ya podía caber la palabra plus ultra, pero libres sin estar en ninguna. Ya aquí vemos, por ejemplo, cómo la tipología se fue modificando. Ya después cambiaron los tipos, y ya se modificaron todos los punzones, y pues ya eso nos puede ayudar a veces para ir viendo, según los punzones que han ido modificando, cuál fue primero, cuál se acuñó primero, cuál después. Entonces, sabemos y debemos entender que estas monedas se hacían con 2 juegos de punzones, o sea, uno para el anverso y otro para el reverso. Y en ocasiones se dañaba el de un lado, se sustituía, pero no el del otro. Entonces, por eso las múltiples variedades de monedas que hay, que puede haber con un anverso y con un reverso, con diferentes tipos ya modificados. Entonces, esto es muy importante, y es lo básico que hay que distinguir entre las monedas de Carlos y Juana, del tipo inicial
o sin agua, o el tipo 1, y el tipo final, o con agua, o el tipo 2. Vamos a ver, de este primer tipo se acuñaron en denominaciones en plata, desde un cuarto, medio, 1, 2 y 3 reales. Y como vimos, mediante el decreto del 18 de noviembre de 1537, se autorizó acuñar monedas de 4 y 8 reales y dejar de acuñar 3 reales. Entonces, en estas del tipo 1 o inicial, es de las que más tipos o más denominaciones se acuñaron. Y la plata era ley 930.51 milésimas, era de las leyes tal vez más altas que se han utilizado en la acuñación de plata de moneda mexicana. Y también se acuñó en cobre únicamente en 1542, ya casi para el cambio del tipo, de 4 maravedíes. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de las acuñaciones en cobre. Los ensayadores pueden variar, o de hecho varían según el autor. Robert Nesmith tiene su tesis que es clásica, que es para muchos la Biblia de las monedas de Carlos y Juana, y él consideraba 4 letras, como existen 4 letras, y atribuía la R a Francisco del Rincón, que estuvo como ensayador de 1536 y 1537, tal vez hasta 1538, pero Nesmith lo ponía hasta 1537. Otra letra que aparece es la G, que Nesmith la atribuye a Juan Gutiérrez en 1538. La F la atribuye Nesmith a Esteban Franco, que aquí ya empiezan las discrepancias de cuándo estuvo y esas cosas. Y la P a Pedro de Espina, que lo pone en 1541. Entonces, este es el orden que propone Nesmith. Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo con él. Existe otro autor que es Menzel, en un libro muy completo que tiene él de monedas coloniales, en que menciona igual la R a Francisco del Rincón. Es tal vez el único ensayador de los que no se cabe duda, porque es de los pocos que sí hay evidencia documental de quién fue y cuánto tiempo estuvo. De los demás ya todo se empieza a elucubrar y por eso hay estas discrepancias. Él pone como segundo ensayador la F y la atribuye a Francisco de Loaiza y lo pone en 1539. La G también a Juan Gutiérrez y la P también a Pedro de Espina. Me permití elucubrar de por qué Menzel y también Sedgwick atribuyen la F a Francisco de Loaiza. Entonces, a veces, bueno, aquí hay algunos extractos del libro de Nesmith y me voy a permitir leerlo. Dice, y en tanto que el muy honorable señor virrey de la Nueva España y tesorero de la dicha casa no aceptaron a Francisco del Rincón para los mencionados oficios, o sea, ensayador, y dado que dichos oficios no pueden permanecer vacantes, la renta fue concedida a Juan Gutiérrez. Entonces, esto es una evidencia que pone Nesmith de que Juan Gutiérrez realmente sí fue el segundo ensayador de esta etapa de la primera serie. Pero este es más interesante, dice, el 31 de julio de 1538, el propietario, a través de su padre, concedió a Francisco de Loaiza, oidor de la Nueva España. El oidor es lo que ahorita se conoce, o ahorita conocemos como un juez, y a Bartolomé de Constante, gobernador de la Ciudad de México, autoridad para arrendar el oficio a un teniente, o sea, una persona tercera, por tal periodo y precio que ellos fijarían. Esta información no procede del contrato, sino de un testimonio de Loaiza que explicaba el contrato de arrendamiento e incluía la condición de que yo arrendé el oficio de ensayador y fundidor de la Casa de Moneda de México a Francisco del Rincón. Entonces, este término creo que es lo que confunden los autores estadounidenses como arrendar, porque si vemos el verbo arrendar
significa tanto ceder o adquirir por un precio el goce o aprovechamiento temporal de las cosas, obras o servicios. Esto aparece en la Real Academia Española. Entonces, posiblemente ellos al ver que Francisco de Loaiza arrendó, pero en este caso es cedió, no adquirió. Entonces, esa confusión es lo que creo yo que tanto Menzel como Sedgwick malinterpretaron, y por eso ponen a Francisco de Loaiza como el segundo ensayador. Pero aquí vemos que era oidor, o sea, era juez, no tiene nada que ver. Y ellos actuaron como intermediarios para que una tercera persona adquiriera ese puesto. Entonces, otra cosa muy interesante que encontré es que algunos autores mencionan un posible ensayador P sobre R, que eso significaría que la letra P sería posterior a la R, que sería la segunda, y la P sería el primero la R y luego la P. Y se basan en esta imagen de esta P. Esto lo menciona Olivella en un artículo muy interesante que se lo recomiendo. Aquí vemos, todas obviamente son R's, son de las primeras emisiones atribuibles a Francisco de Rincón, de los primeros 4 reales, que fueron acuñados seguramente un poquito antes de que dejara el puesto en 1538. Entonces, Olivella pone todos estos ejemplos de posibles o supuestos P sobre R, pero él lo atribuye a que es una R creada con un punzón hechizo después de la ruptura de los otros punzones, y que lo tenían que hacer con un punzón, con la letra P y un segmento agregado. Entonces, a veces ese segundo segmento o no se grababa bien o quedaba como aquí diferente, aquí se ve francamente sobrepuesto, aquí muy tenue, aquí ya casi borrado. Entonces, esto Olivella lo considera como una R y no como tal P sobre R. Entonces, esto él descarta esa hipótesis. Entonces, con base en eso, yo me permito sugerir, y algunos autores también así lo hacen, el orden de los ensayadores, que el primero, como les decía, el único que se conoce es la R de Francisco de Rincón, que ya está evidenciado que estuvo como ensayador de 1536 a 1538. El segundo ensayador, por lo que ya vimos, Juan Gutiérrez, no podemos, no me permití poner fechas porque no hay evidencias documentales francas, porque originalmente eran periodos de 2 años, pero rara vez, o tal vez únicamente con Francisco del Rincón se cumplió. Los demás eran, a veces iban y venían, había tenientes y todo eso. Entonces, el tercer ensayador sería Pedro de Espina, y el cuarto, la F, que sería Esteban Franco. Y se pone como cuarto porque hay varios autores y hay evidencia de piezas con ensayador F sobre P. Eso significa que modificaban un punzón, porque hacer los troqueles en aquel tiempo era muy costoso. Se hacía, como les decía, letra por letra y segmento por segmento de cada dibujo. Entonces, cuando salía un ensayador, pues trataban de aprovechar lo que se pudiera de los troqueles existentes. Entonces, hay evidencias de que hay F sobre P. Entonces, se supone que F, que era Esteban Franco, era posterior a P. De estas, las más comunes, por así decirlo, o las menos raras, son tal vez las del ensayador P, que son las que más frecuentemente puede uno ver a la venta. Vamos a ver algunos detalles de algunas piezas icónicas de este tipo inicial. En este caso sería estas cuartillas. En este artículo de Olivella es el único lugar donde yo he visto esta foto, que obviamente está en la ANS, la American Numismatic Society,
Y esta, en la mayor parte de los catálogos, la vemos como un esquema, un dibujo. Aquí, esta es una foto. Vemos cómo aquí le falta una pequeña parte, que seguramente por corrosión de mar, pero son unas piezas muy, muy bonitas, que si nos fijamos pesaban 850 miligramos, ni siquiera un gramo. Entonces eran piezas muy delgadas, los cospeles eran de 18 milímetros el tamaño, prácticamente igual que las de los de medio real. Eso significaba que tenía que, para que pesara la mitad, tenían que hacerlo muy delgados. Entonces se lastimaba mucho. La gente no los quería porque fácilmente se les perdía y muy frecuentemente aparecen con perforaciones para que las pasaban por algún hilo y las usaban colgadas. Estas, si se fijan, prácticamente todas las letras son letras góticas, muy, muy garigoleadas, como le llamamos. Por un lado tiene la K de Carolus y por otro lado la I de Johanna, o sea, de Carlos y Juana. Aquí tiene las dos M's de la seca y aquí aparece nada más prácticamente Arolus, porque utilizaron seguramente esta K como el inicio de la palabra Carolus. Entonces, esta es una imagen que a mí me gustó mucho cuando lo vi, porque rara vez la puede uno ver en algún catálogo. La segunda cuartilla que hay del tipo inicial es del ensayador P. Esta ya, si se fija, ya las letras con las que, los punzones de las letras con las que hicieron este troquel ya es diferente, son diferentes, ya casi prácticamente no hay ninguna letra gótica. Ya son puras troqueles hechizos, porque todavía no les llegaban los troqueles nuevos de España y pues se estuvieron rompiendo y pues tenían que trabajar con lo que tenían, entonces estuvieron haciendo y esta K es una K diferente a las del el tipo final, y ahorita vamos a ver, esta K le llaman K tipo H. Ahorita lo vamos a ver en la de 4 Marave 10. Le llaman tipo H porque está fabricado este punzón para hacer una K con una H minúscula y otra parte de otro punzón para hacer esta parte de arriba. Aquí se ve la fusión, que generalmente en aquel tiempo lo hacían por caldeado más que por soldadura, ¿verdad? Vean cómo aquí el troquel es un poquito más chico, seguramente ya por desgaste de corrosión tal vez, o por ya es otro ensayador, ya es diferente, seguramente no lo extendieron tanto, pesaba en teoría lo mismo, pero vean cómo las letras se ven muy grandes, porque los punzones no tenían punzones de diferente tamaño para las diferentes denominaciones. Por eso las letras en las denominaciones pequeñas se ven demasiado grandes y difícilmente cabía todo. Aquí vemos, por ejemplo, Carolus et y la I de Johanna y se acabó. Entonces aquí Hispaniarum y se acabó el Indiarum, ya no ocupo. Entonces no había punzones pequeñitos para escribir toda la leyenda. Entonces, por eso lo que decían o lo que cupiere de ahí. Una pieza muy, muy también característica y muy icónica de esta etapa son los 3 reales. Aquí este es el primer tipo curiosamente los 3 reales fue las monedas que tal vez que se acuñaron con un solo ensayador y por más corto tiempo, y sin embargo se conocen 3 tipos. Este es el primero, donde vemos aquí, por eso les decía que estos intentó ser el agua como en las otras, por eso hablar de monedas sin agua del tipo inicial, pues no cabría para esta pieza, porque esta sí tiene agua y es el tipo inicial. Tiene toda la leyenda con todos los punzones con letras góticas. Tenía 3 puntos para marcar la denominación y está la R de Francisco del Rincón. El segundo tipo de moneda de 3 reales es esta otra. Ya no tiene el agua, ya se ve un poquito mejor hecha, pero ya empezaron a sustituir algunos punzones como el de la O, que ya no es elíptico, ya es perfectamente circular, pero todavía conserva muchos punzones con letra gótica y la R de Rendón.
del rincón, perdón, y los 3 puntos de la denominación. Y todavía existe un tercer tipo que ya tiene, si nos fijamos, las letras diferentes. Ya hay pocas letras góticas. Aquí la K todavía es, la R, pero ya estas ya fueron hechas muchas con punzones individuales, con una parte y otra parte. Entonces, aquí ya la denominación la hacen con 3 barritas, como nosotros conocemos como el 3 romano. Entonces, esto es, como digo, algo extraordinario, porque de una moneda que se hizo muy poco y que se tuvo que descontinuar porque se confundía con las de 2 reales, que haya habido 3 tipos y con el mismo ensayador. Entonces, esto pues, obviamente las hace muy costosas. Las de 4 reales me permití ponerlas los 4 para ver el por qué el orden sugerido. La R de Francisco del Rincón, este primer 4 obviamente era un son hechizo totalmente, con las letras ya modificadas con los toquetes. Todavía la M de la seca era la misma, gótica. Esta le duró mucho tiempo, como que esa sí les quedó bien fabricada. Pero bueno, vean cómo en el reverso estaba la denominación, el lema del plus y la seca, perdón, el ensayador abajo entre las columnas. Y por eso se sugiere que siguió Juan Gutiérrez el mismo diseño de Francisco del Rincón, con la denominación arriba, ya con un son diferente, y la marca del ensayador, en este caso G, de él, abajo entre las columnas. Pero aquí ya el punzón de la M ya se les había roto y tuvieron que hacer otro. Pues aquí ya es diferente. Entonces, después de la G sigue la P, ya se ve, ya trasladaron, ya Pedro Espina trasladó su marca de las columnas al anverso. Aquí se sigue viendo todavía que son del primer tipo, y ya la M sigue siendo así. Ya no volvió a haber M latina, por eso, con base en esos, podemos catalogar con fechas probables. Como estamos viendo, estas monedas no tenían la fecha. La fecha realmente se les comenzó a estampar a las monedas ya en el segundo periodo, que no es parte de esta plática, que son las matutinas, a partir de 1605. Existen del ensayador F, estas son tal vez de las más escasas de esta letra, fue un periodo muy corto seguramente. Aquí vemos de un lado la letra y del otro lado la F. Entonces se conocen, ya no vuelve a aparecer la marca del ensayador entre las columnas, ya se supone que este fue el último ensayador. Entonces, vamos a hablar ahora de esta pieza que es también muy importante, que es la pieza de 8 reales, que por muchos años se consideró como que no existía. Se sabía por los escritos que se han encontrado, perdón, que sí se acuñaron, pero no había ninguna evidencia. Entonces, tanto los grandes autores de la numismática, como fueron el doctor Prado y Nednit, mencionaron que no se conocían y que seguramente no se hicieron. Sin embargo, ya con los vestigios actuales se sabe que se autorizaron en 1537, con lo que ya vimos ahorita, y se acuñaron en 1538, todavía durante el periodo de ensayador de Francisco del Rincón. Y esto se cerciora porque el 5 de junio del 45, cuando Francisco del Rincón le dijo a Tello de Sandoval, que fue el que vino a hacer la auditoría, que se había labrado reales de A8 en cierta temporada, o sea que por un periodo corto. Alonso Ponce también, como monedero y capataz, dijo también que se labraron reales de A8 en cierta temporada. Entonces, ambos dijeron que se dejaron de hacer por ser trabajosos de labrar y se hacía mucha cizaña. O sea, se desperdiciaban muchas piezas, muchos cospeles, porque era muy difícil para empezar a hacer el cospel del tamaño
se requería, y obviamente los troqueles, y no era nada fácil hacerlo. Entonces, dejaron de labrarse, y por eso se decía que nunca circularon. Sin embargo, en los años 90 del siglo pasado, aparecieron 3 piezas en un rescate de un naufragio con marca R. El naufragio era de un barco llamado el Bellocino de Oro, y se encontraba, ese naufragio lo fecharon en 1550. Las piezas, lamentablemente, Olivella menciona que no las describieron, las encontraron junto con otras 2000 piezas, o sea, fue un hallazgo importante, pero no describen los que la hallaron, que fueron los Sedgwick, que son padre e hijo, no describen lamentablemente cómo estaban acomodadas, o si estaban junto con todas las demás, para saber si eran piezas de presentación, que es como se le llama las piezas que acuñaban y mandaban a España para que el rey las viera y diera su aprobación. No sé, si circularon nada más muy poco hasta el 38 y el hundimiento fue en 1550, muy posiblemente no eran piezas de presentación, porque ya para entonces ya no las estaban acuñando, pero bueno, son cosas que ahí están escritas. Entonces, con base en esto, se conocen 3 piezas de 8 reales, que al principio, esta fue al parecer la primera que salió. Entonces, son piezas muy raras, muy bonitas, para el tamaño, eran muy redondas, tienen en muchas partes dobles golpes. Vean aquí cómo se ven. Esto significaba que le daban un martillazo y luego tenían que darle otro para que marcaba. Aquí se ve también este otro pico acá, como que se les movió el punzón. Y una característica, obviamente, es la letra R, que aquí se ve. Ya las letras ya rara vez son góticas. Incluso esta N, si la vemos, está invertida. Normalmente la N se escribe así. Aquí está al revés. Pero algo característico es este símbolo, que es una cruz griega que utilizaron para la denominación. O sea, algunos especulan de que esta cruz también, algunos la conocen como la cruz de 8 puntas. O sea, aquí tiene una, aquí tiene otra y otra. O sea, cada segmento de la cruz tenía 2 puntas, entonces eran 8. Para las personas que no estaban familiarizadas con los números arábigos, pues lo hacían con puntos, como en las de 2 y 3 reales, o el 4 arábigo. El 4 sí mencionan que seguramente lo utilizaban porque el 4 tiene 4 extremos y la gente los podía relacionar más fáciles. Entonces, esta es la primera. Vemos cómo tenía mucha corrosión en el lado del reverso. Aquí se ve apenas de Carolus y todo lo demás. Esta fue subastada por Aire Goldberg y se vendió en el 2008 en $310,500. La segunda pieza es una pieza más bonita, en mejor estado de conservación, como vemos, prácticamente con las mismas características, el mismo tipo de letra y todo. La subastó Heritage en el 2018 y se vendió en $528,000. Entonces, son piezas que se conocen como por las que se ha pagado más de la colonia de México. Y existe una tercera que Olivella no menciona y que yo me permití extraer del escrito de Sedgwick. Aquí está la referencia y lo pueden ver. Esta es la tercera pieza de las 3 que se conocen. Está en un estado de conservación intermedio. Vemos aquí también dobles golpes, el mismo punzón y prácticamente la misma letra y los mismos troqueles. Entonces, estas, desde que se aparecieron, había dudas si eran falsificaciones. Ya sé cuando se confirmó que si eran reales, se considera como el primer dólar americano
que circuló, ya que, como sabemos, la moneda mexicana circuló no nada más en Estados Unidos, en muchas partes, incluso en Oriente, como moneda de uso corriente, y por muchos años circuló como moneda oficial en Estados Unidos hasta cerca de 1800 y fracción. Vamos a hablar ahora del tipo 2, la etapa tardía o con agua. Aquí ya se acuñaron denominaciones únicamente de un solo ensayador, de un cuarto, y de los demás sí, en medio, 1, 2 y 4 reales, y en cobre de 2 y 4 maravedíes. Los ensayadores aquí causan más conflicto todavía porque ya no son 4, son 6 letras las que aparecen. Entonces sigue habiendo discrepancias en el orden y en eso voy a referirme a 3 autores. Según Smith y Olivella, el primer ensayador de este segundo tipo es la G de Juan Gutiérrez, que es un nuevo periodo. La A, que Smith no lo catalogó, sin embargo ya Olivella lo define como Alonso Gutiérrez, y ahorita vamos a ver que otro autor le pone otro significado. La R, Francisco del Rincón, que según el otro autor no era Francisco, sino un familiar de él, ahorita vamos a ver. La S, que es otro ensayador, que en el tiempo de Nesmith no conocían a quién pertenecía. Ya Olivella ya lo cataloga como de Gómez de Santillán. La L de Luis Rodríguez, que esa no tiene mucha duda porque son de las monedas más comunes encontradas por ensayador. Y la O también, que son muy comunes, que Nesmith no lo definió todavía. Sin embargo, ya Menzel en su libro pone primero la S, que él lo pone como Rodrigo Gómez de Santillán, la G a Juan Gutiérrez como segundo ensayador, la R a Alonso del Rincón, ya no Francisco del Rincón, que es muy posible que sea así porque Francisco del Rincón quedó, válgame la expresión, muy quemado en su primer periodo, que difícilmente lo iban a nombrar para el otro. Aparte de que la familia Rincón era una familia grande de personas entendidas en estos menesteres, de ensayadores, tesoreros y incluso diseñadores de las monedas. Posteriormente se encuentran monedas de él en las secas sudamericanas. La A, Menzel la pone como Alonso de Villaseca, la L, Alvir Rodríguez, y la O como de Bernardo de Oñate. Entonces, todavía hay opiniones diferentes con Sedgwick, pone un orden diferente, incluso es tan específico como pone quién repitió entre qué periodos. Entonces, es muy grande. Como digo, son seis marcas, de las cuales prácticamente no se tiene evidencia documental de ninguno como nombramiento. Entonces, todo se ha basado con documentos indirectos, pues esperemos que algún día salga esto. Esta es la cuartilla, la única cuartilla del ensayador G que se conoce del tipo final o del tipo 2. Esto es lo que nos hace pensar que el ensayador G fue el primero del segundo tipo, porque también la mayor parte de las monedas del segundo tipo son de Juan Gutiérrez, son las mejor acuñadas, y se dice que fueron las mejores muy posiblemente porque era cuando vino Tello de Sandoval, y pues hagan de cuenta que venía una supervisión y pues tenían que hacerlas bien hechas. Entonces estuvo mucho tiempo Juan Gutiérrez y es de donde se conocen la mayor parte de las piezas y las mejores logradas. Aquí vemos como ya la K de Carolus ya es diferente, ya es una K de trazos rectos, diferente a la otra que vimos que era con trazos curvos, tipo H, que ahorita vamos a ver. Entonces, estas piezas son piezas muy cotizadas. Vemos como esta se cotizó en $21,600, a pesar de ser una pieza tan pequeña.
Hablando propiamente ya las de cobre, se dice, Peradó menciona que las primeras se mandaron a acuñar de 1536 a febrero 28 de 1538 y que el rey Carlos decreta la suspensión de acuñación de cobre y oro. Sin embargo, lo raro es que no se conoce ninguna. Las que se conocen se acuñaron a partir del decreto posterior de junio de 1542 hasta 1551 o 52. Entonces, muy posiblemente esto pasó como ha pasado en muchas ocasiones y sigue pasando, de que a veces hay decretos y esos decretos no se cumplen al pie de la letra. A veces se decreta que se tiene que hacer esto y por algún motivo en la Casa de Moneda no se aplica ese decreto y no se acuña. Entonces, lo que se conoce posteriormente es que se acuñaron a partir de ese mandamiento que ya vimos, a partir de 1542, y dispone que se labraran 12,000 marcos de vellón sin ley, o sea, sin plata, en piezas de 4 y 2 maravedíes, sacando 36 piezas de las grandes y el doble número de las chicas. Eso significa que tendrían que haber acuñado un total de 200,000 piezas de 4 maravedíes y el doble, o sea, 400,000 de 2 maravedíes, cosa que no es cierto porque las piezas de 2 maravedíes son extraordinariamente raras y seguramente las hicieron en muy poca cantidad. Desgraciadamente en ese tiempo la Casa de Moneda trabajaba por comisiones y las piezas que no les dejaba no les redituaba muchos ingresos, simplemente no las hacían. Entonces seguramente aquí las de 2 maravedíes las hicieron muy poco y se centraron dentro de lo poco que circuló el cobre en las de 4 maravedíes. Sabemos que los cospeles de estas monedas de cobre se mandaron labrar a Michoacán. Hasta la fecha, los artesanos de Santa Clara del Cobre, Michoacán, seguramente antes no se llamaba así, pero ahorita sí. Entonces, ellos fueron los que hacían los cospeles, o sea, los discos sin troquelar o sin marcar, porque los que hacían los artesanos de la capital les quedaban muy mal, se les partían al momento de golpearlos, entonces los hicieron en Michoacán. Y se sabe que estos se hicieron durante el periodo de Juan Gutiérrez. Entonces son en el periodo de transición de la primera y la segunda etapa. Se acuñaron de 4 y 2 maravedíes. En algunos escritos mencionan pruebas de un maravedí, pero no hay evidencia de que se hayan acuñado. Y se conocen 2 tipos de 4 maravedíes y 2 de 2 maravedíes. Vamos a ver en forma rápida. Los 2 maravedíes, este es el más común, es una pieza muy bien conservada y vemos como aquí la palabra Carolus está escrito con CH, o sea, Charolus. Esto es lo que se conoce como una etapa de transición entre Carolus con K de la primera serie y Carolus con C del tipo final de la segunda serie. En este caso, primero comenzaron con Charolus. Y se deduce que son de Juan Gutiérrez, porque Juan Gutiérrez tiene acuñaciones en plata con su letra G, que también tiene la leyenda Charolus. Entonces, por eso se conoce que estas fueron acuñadas durante el periodo de Juan Gutiérrez. Este otro tipo es una pieza más rústica, de 2 maravedíes, y aquí lo menciona el autor Olivella como que posiblemente sea el primer error registrado en una moneda mexicana, ya que como vemos en los 2 lados dice Hispaniarum e Indiarum. En ninguna parte le pusieron Carolus de Johanna. Entonces, el autor especula que muy posiblemente los troqueles de las monedas de cobre de 4 y 2 maravedíes los dejaban fabricar a los aprendices de orfebres. Entonces, muy posiblemente se confundieron y pusieron las mismas leyendas en los 2 lados, tanto anverso como reverso. Entonces, pero estas son monedas muy, muy escasas y de muy difícil adquisición. El primer tipo de 4 maravedíes es el que, como le digo, se conoce como tipo H, porque aquí se ve muy bien la unión de este segmento, de esta H minúscula,
para hacer una K. Lo invirtieron y esta K. Esta es una pieza muy bien conservada, que como ves se vendió en casi $3,000, que para hacer cobre es una muy buen nivel. Aquí vemos la K de Carolus, esto es la primera. Vemos el diseño muy rudimentario, una corona muy rústica, el 4 arábigo con la denominación, y estos que son muy variables, estos anulitos o circulitos se lo ponían en muchas partes. El otro tipo, aquí vemos la Charolus escrito con CH. Esto es la transición entre la primera serie o del primer tipo y de la segunda serie, que son estas, y las más comunes son las que dicen, bueno, esta es otra, aquí vemos Charolus, esta no es pieza mía, esta es del escrito de Olivella, y aquí sí vemos Carolus escrito con CA. Entonces, estas son las segundas de la segunda serie, o sea, el tipo final. Entonces, estas piezas, como vemos, a pesar de que sean de cobre, están bien conservadas y eran muy bien redondeadas. Obviamente los orfebres de Michoacán tenían mucha experiencia y hacían unos cuspeles muy bien hechos, y mucho se especula de que estas piezas están corroídas, que porque las tiraban al lago de Texcoco, que porque a los indios no les gustaba, pero se menciona, el doctor Gómez Buchner menciona en sus escritos que lo más seguro es que sí se hayan cotizado, porque se encontró un entierro con muchas piezas de cobre y pues obviamente no iban a guardar bajo tierra algo que no querían. Entonces, la moneda de cobre era muy necesaria porque las transacciones se hacían en fracciones pequeñas. Entonces, muy posiblemente ni siquiera los españoles, los tenderos españoles, querían el cobre, porque pues, ellos sabían que había mucha plata en México y no querían. Ahora, si alguien iba a pagar con plata y les daban su cambio en cobre, pues como que no les gustaba, ¿verdad? Pero bueno, todavía estas piezas son unas piezas muy atractivas, muy bonitas de esta serie. La moneda de Carlos y Juana generalmente la podemos coleccionar tomando en cuenta principalmente la etapa. Obviamente debemos separarlas por etapa inicial y etapa tardía. Podemos coleccionarlas por denominación también, o sea, por tipo. Medio, 1, 2, 4, 3, pero también podemos coleccionarlas por ensayador, o sea, de cada denominación, las que se hicieron de ese ensayador. Y si queremos ser un poquito más cuidadosos y nuestro bolsillo nos alcanza, podemos coleccionarla también por la colocación de la letra del ensayador, que como vimos ya en algunas está a la derecha del escudo y en otro a la izquierda. Entonces, dependiendo de lo que uno, como cualquier colección, uno la puede hacer tan simple o tan compleja como quiera, podemos coleccionarlas. En general, lo que conocemos de Carlos y Juana no es mucho. Yo espero que con el paso del tiempo, ojalá me toque verlo, que se liberen documentos de los Archivos General de las Indias y, ¿por qué no?, del Archivo del Vaticano, donde hay muchos documentos que ni se han clasificado, ni se han revisado, y muy posiblemente en esos documentos vaya a aparecer información que esto que conocemos ahorita nos lo vaya o a ratificar o a corregir. Pero pues por lo pronto esto es lo que tengo que compartir con ustedes de Monedas de Carlos y Juana. Espero que haya sido de su interés. Pues por su atención, muchas gracias. Doctor Roberto Tamés, muchísimas gracias. Esta plática ha sido demasiado amplia, muy profunda. Ha abarcado todo este periodo y todas las denominaciones, y lo lograste hacer de una manera tan fácil, tan entendible, y definitivamente para los numismáticos, tanto primerizos, pero definitivamente también para
los avanzados. Te Gracias. felicito a nombre tanto de la mesa directiva, pero en general de toda la Asociación Numismática de México por esta extraordinaria plática. Muchísimas gracias y mientras estoy diciendo estas palabras, le pediría al público presente tanto en Zoom como en Facebook que si tienen algunas dudas, por favor las empiecen a escribir para posteriormente darle lectura a las mismas. Asimismo, si quieren hacer algún comentario o algún agradecimiento. Y mientras lo hacen y empezamos Gracias. la lectura, me gustaría, aprovechando, si conoces este libro, esta obra, The First Coins of the Americas, de Peter Jones, es un libro escrito recientemente que también abarca mucho de lo que has mencionado y curiosamente, Sí, revisando esta bibliografía, eh, pone de manera alternada los ensayadores con sus nombres, la mayoría de ellos con signo de interrogación. Y si conoces este tipo de esta obra, ¿cuál es tu opinión al respecto? mire, no tengo el placer de conocerla. Debe ser muy interesante como todo lo de Carlos y Juana. Y como dices, seguramente tiene, pues, se refleja los resultados de su investigación y los ensayadores casi siempre van a estar en un lugar o en otro, pero es una obra que verdaderamente es la que me sigo para adquirirla. Muchas gracias. Perfecto. Como dato curioso, fue escrita en el año 2021, entonces es una obra muy Muy reciente. reciente. Interesante. Y bueno, una última pregunta de mi parte, ya vi que varios están escribiendo. ¿Tú tendrías algún comentario sobre estas tres monedas que presentas de 8 reales, de las descubiertas por Nesmith? Colocas la ley y la ley difiere de lo que en esa época eh, se tendría que hacer de un Sí, poquito más de 900. Recuerdo la diapositiva que pusiste que tiene 835. ¿Tendrías alguna opinión al respecto de la ley de estas tres monedas de 8 reales? sí, algunos autores, creo que Sedgwick menciona de que muy posiblemente cambiaron la ley por la dificultad que tenían para acuñarla, que posiblemente la ley oficial o de 930.51 se les dificultaba mucho, no sé, tal vez por la dureza o por la blandeza, no sé, y por eso tuvieron que, para esos cospeles, bajarlo. Y eso fue uno de los motivos que al principio se pensaba que podía ser una pieza falsa, porque no correspondía a la ley oficial, por así decirlo. Pero pues la mayor parte de las personas actualmente consideran que sí son reales y que muy posiblemente se hizo esa modificación por la dificultad que se tuvo para acuñarlas, que finalmente pues, se abandonó, ¿verdad? Muchísimas gracias y muy buena deducción que extraes en esta respuesta. Voy a empezar a dar lectura a los comentarios de forma cronológica, empezando primero con los socios en Zoom, posteriormente a nuestro grupo público que nos está acompañando en Facebook. Aquí tengo un comentario de Ricardo de León Tallabas. Excelente charla, muy interesante, excelentemente documentado y muy bien presentado. Los castellanos, doblas y demás eran sistemas regionales eh, que eran autónomos y que no, perdón por la forma que lo estoy leyendo, y que no llevaban un orden. En 1497, la pragmática de Medina del Campo unificó todas estas monedas en un sistema comprensible para todos, el Numus Regalis o sistema de reales. Continúa, excelente documentación que avala el oficio del ensayador. El arrendamiento fue claro. Nesmith, Menzel, Ponterio y demás no supieron interpretar la evidencia, como bien señalas. Jorge Proctor revisó documentos originales y los ha difundido mucho. La lista Proctor es la correcta. Y termina, en la moneda de cobre existen por lo menos 2 actas de cabildo de la Ciudad de México, en las que se citan hasta castigos corporales a los indígenas naturales por no desearlas y menos circularlas. Eh, Ricardo, gracias por esos comentarios. Muchas Doctor, si gracias. tienes algún comentario. No, no, es muy, muy atinado.
Yo sabía que Jorge Proctor tenía varias investigaciones. Lamentablemente, la que encontré fue esa que habla de la moneda oficial, la primera moneda oficial. Pero esa de los ensayadores, obviamente para alguien que tuvo acceso a los documentos originales, es valiosísimo y le agradezco mucho a Ricardo por compartir. Muchas gracias. Pablo Casas, excelente ponencia, doctor. Muchas gracias. Ileana Maya, qué buena plática, qué bonitos ejemplares nos mostró en las diapositivas. Me suscribo Gracias. a este comentario. Estas imágenes son impresionantes. José Antonio, muchas gracias por esta excelente plática. El doctor Luis Gómez Gulsner le contesta a Ricardo. Bueno, perdón, Ricardo, pero no es que las despreciaran porque eran de cobre, como se ha mencionado por décadas, sino por los comerciantes españoles. No las aceptaban porque querían monedas en plata. Ángeles, muchas gracias, doctor Tames, doctor Tames, por compartir. Excelente presentación. Felicidades, saludos. Felicidades, muy buena plática. El material utilizado Gracias. nos los podría dar. Bueno, me permito contestar, independientemente si tú lo puedes compartir o no. Esto va a estar tanto en las redes sociales de la Sonomex como en Facebook, como también en YouTube. Pero, doctor, si quisieras compartirlo, lo está preguntando Taboada Solares. Eh, Posteriormente le vamos a dar la comunicación para que, por si lo quisieras compartir, doctor. Sí, claro que sí. Ricardo de León Tallabas está contestando. Me permito compartir la lista de Jorge Proctor. Primer tipo. La letra R, Francisco de Rincón, de 1536 a 1538. La letra P, Pedro de Espina, 1538 a 1541. La letra F la asigna a Esteban Franco con un signo de interrogación de 1541. La letra G, Juan Gutiérrez, de 1542 a 1543. Del segundo tipo sin agua, empieza con la letra G, Juan Gutiérrez, de 1542 al 43. La letra R, Francisco del Rincón, con un signo de interrogación en 1544. La letra G, Juan Gutiérrez, de 1544 al 48. La letra L de Luis Rodríguez, de 1548 a 1553. Supongo que sería la letra S a Pedro de Salcedo, con un signo de interrogación en 1553, también con un signo de interrogación. La letra L a Luis Rodríguez de 1554 a 1568. Finalmente la letra O a Bernardo de Oñate de 1561 con signo de interrogación y 1564 a 1571. Ricardo, muchas gracias por haber Sí. compartido este listado, doctor. Si quieres comentar algo al respecto. Sí, sí, muchas gracias, Ricardo. Lo que pasa es que yo no quise comprometerme a poner fechas de uno o de otro autor, porque todavía muchos están con interrogación. Entonces, yo consideré que por los diseños de las piezas, el orden de los primeros 4 ensayadores, después de la R seguía la G porque seguía el mismo diseño, y luego ya cambiaron a modificar. Hay documentos, pero desgraciadamente muchas son inferencias indirectas que se hacen, pero muchas gracias por las observaciones. Gracias a ambos. Joel Cruz continúa. Excelente plática con interesante información. Gracias por compartir. Nuestro compañero Carlos Baena, muchas felicidades al doctor Tamés. Tema muy interesante, muy extenso, sin duda. Agradezco mucho compartir dicha investigación. Siguen las felicitaciones. Gabriel González, muchas felicidades, Roberto, como siempre, excelente presentación. Doctor Luis Gómez Guzner, muchas felicidades, estimado Roberto Tamés. Excelente plática. Muchas gracias por compartir tus estudios sobre este apasionante tema. Alan nos comenta, excelente presentación. ¿Existe variedad de Castilla-León de los cuarteles invertidos en las monedas de Carlos y Juana? De las que yo conozco y de las poquitas que yo tengo, no he visto esa diferencia que estén invertidos. Muy posiblemente puedan existir, pero en realidad, como comenté, generalmente la variedad es la regla más que la uniformidad. Entonces no sería nada extraño que hubiera diferencias. Si algún compañero tiene evidencia o sabe de alguna pieza, sería interesante comentarlo. Sí,
Ricardo de León Tallabas, extraordinaria plática. Francisco Garza, muchas gracias al doctor Tamés por tan interesante exposición, muy Gracias. enriquecedora y amena plática. Mucha investigación e historia detrás de cada una de las monedas de Carlos y Juana. Felicidades. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Eh, Gracias. Guzmán Sánchez, buena plática. Felicidades, Roberto. En efecto, fue Torquemada, libro de 1615, quien difundió la mentira de que los indios no querían la moneda de cobre y la tiraban. Las actas de Cabildo de la Ciudad de México, Ruy González, hasta llegó a solicitar que a los indios no se les dejara usar moneda, pues se quedaban con ella, la atesoraban, y en efecto, un entierro en la línea B del metro confirma que las usaban y las atesoraban. El comentario Sí, o sea, de Guzmán Sánchez. sí, le agradezco lo que había comentado el doctor, digo, me había hecho un comunicado personal, el doctor Gómez Buller, que sí habían encontrado un entierro así de monedas de cobre, entonces obviamente nadie va a enterrar algo que no quiera. Si hubieran sido tan despreciadas, no estarían todas en el lago de Texcoco, ¿verdad? Tenemos, Sí, perdón, sí, sí, adelante. tenemos muchos comentarios, has tenido un público demasiado amplio, siguen muchos comentarios, voy a procurar un poquito más rápido. Continúa Ricardo. Sí, Los gracias. castigos impuestos por el virrey Mendoza fueron principalmente para los comerciantes españoles. Eh, Pablo Casas, sobre este tema también sugiero, si no lo conocen, el artículo cada uno en su bolsa llevar lo que 100 indios no llevarían, de Mexican Resistance and the Shape of Currency in New Spain, 1542-1552, de Alison Kaplan, publicado en American Journal of Numismatics, volumen 25 del año 2013. Pablo, muchas gracias por este. Gracias, hay que revisarlo. Analiza el tema de las monedas de cobre y su rechazo desde una perspectiva interesante. Eh, Ricardo León Tallaba, me suscribo al tema de las amplias felicitaciones, extraordinariamente documentado, como siempre. Es un placer escucharte. Nancy, felicidades, Gracias. es un tema excelente y me paso rapidísimo ahora a Facebook, donde, bueno, aquí hay muchísimo más comentarios. Saludos, compañeros que nos están viendo desde Guatemala, desde Honduras. No puedo ver todos los comentarios, Fernando. Si me pudieras ayudar a filtrar algunas preguntas, por favor. Eh, Alfonso Sánchez, Claro que excelente sí, lo exposición. reviso. Un momento. Noemila Águila, muy interesante plática, muchas gracias. Cristian Baldín, excelente charla, bastante educativa para quienes estamos adentrándonos a este tema. Una pregunta, ¿las Gracias. 3 monedas de 8 reales fueron descubiertas en el naufragio de 1550? Saludos a ambos. Sí, sí, en los años 90, no sé si alrededor de 1992, fue cuando los Sedgwick encontraron este naufragio que ellos fecharon de 1550. Y las 3 monedas estaban juntas en el mismo naufragio y son las únicas conocidas hasta la fecha. Veo varias felicitaciones y bueno, ahorita que Fernando nos vaya comentando algunas preguntas. Mira, ya me están llegando. Héctor Chapa, Roberto, te sigue superando y es estimulante observar tus avances. Excelente presentación. Felicidades. Gracias, gracias. Muy bien. Por Muchas cuestiones de gracias. tiempo, lamentablemente ya no voy a poder seguir comentando estos comentarios o estas preguntas, pero todas van a estar abiertas directamente en la página de Facebook, puesto que ahí es donde se están realizando. Posteriormente les iremos dando respuesta. Me suscribo a las amplias felicitaciones, doctor, y le pediría en Muchas este gracias. momento a Fernando si pudiera hacernos el favor de proyectar un reconocimiento para ti. eh, y me permito leerlo. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento al doctor Roberto Tamés por su destacada participación en la Asamblea número 826, celebrada el 9 de enero del 2023, con la ponencia Monedas de Carlos y Juana 1536-1572. Al centro un sello que dice Sociedad Numismática de México AC 1552, firman Pablo Casas Rábago como secretario
y un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo, como presidente. Doctor Roberto Tamés Cavazos, muchísimas gracias y te cedo estos momentos por algunas palabras para finalizar tu extraordinaria exposición. Muy amable por sus palabras. Gracias a todos los comentarios. Les agradezco mucho. Esto es algo muy dinámico. Esto está avanzando y esto me motiva a seguir investigando, a seguir creciendo y a seguir aprendiendo. Espero vivir suficiente para poder después traer algo de novedades todavía. Gracias a todos los miembros de la sociedad, a las personas que estuvieron en Facebook y esperemos pronto vernos nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Continuando con nuestra orden del día, vamos a ir al cuarto y último punto, que es Tribuna Libre, un espacio para que cualquier socio o compañero, aunque no sea de la Sociedad Numismática de México, de manera escrita pueda hacer algún comentario, alguna incertidumbre o algo que quisiera que los demás se enteraran. Mientras, aprovecho para comentar que el viernes de la semana pasada y durante la siguiente semana se están empezando a enviar el último boletín, el boletín número 277. Entonces, a todos los socios que cuentan con este derecho, les debe de estar llegando en el lapso de los siguientes 15 días. La siguiente semana van a empezar a recibir un correo indicándoles que ya se envió con su número de rastreo, y es muy importante señalar que Correos de México, por este tipo de envíos, solicita que se envíen en un papel celofán transparente porque entra en la categoría de publicaciones. Entonces, si les llega con el celofán, es por un pedido especial de Correos de México. Si tienen algún comentario, algo que quisieran expresar, por favor les pediría que lo fueran escribiendo. También me permito ahorita comentarles, invitarlos a nuestra siguiente asamblea. Va a ser la número 827, que se va a llevar a cabo el lunes 13 de febrero, con una ponencia igualmente muy interesante que se titula La evolución de las certificaciones de las monedas. Y esta es impartida por nuestro amigo, el licenciado Adrián González Salinas. Un tema definitivamente también muy interesante, sobre todo que en estos días está muy en boga de todos. Si me pueden ayudar a ver si hay algún comentario que deseen realizar. Si nadie ha escrito nada. Bueno, continúan las felicitaciones, doctor. Desde Hidalgo te siguen felicitando. Aquí hay una pregunta muy interesante que hace Luis Burrola. ¿Ya tiene la fecha oficial de la Convención Numismática del mes de marzo? Todavía no tenemos la fecha oficial. Nos estamos moviendo entre dos fechas. La primera es del 11 al 15 de marzo o del 8 al 11 de abril. Tenemos estas dos fechas porque están pasando tres situaciones muy interesantes. La primera es de que cada vez hay una demanda superior eh, a lo que las instalaciones actuales permiten, además de que están regresando expositores que previo a la pandemia estaban participando y en la última convención no lo pudieron hacer, están solicitando regresar. El punto es de que el espacio en donde tradicionalmente se hace nuestra convención ya está saturado. Por lo tanto, estamos viendo dentro del Hotel del Prado qué opciones tenemos. Y dentro de las opciones solamente tienen disponibles tanto en el salón tradicional como en el siguiente estas dos fechas, tanto a principios de marzo o casi a mediados de abril. Otro punto interesante, se está acercando con nosotros Banco de México para volver a regresar a las convenciones. El tema con Banco de México es de que se tiene que realizar un proceso de licitación. Esto también puede conllevar a un proceso un poquito más tardado. Y finalmente, tenemos un tema que resolver con las instalaciones eléctricas que tienen más de 10 años y ya están en un franco deterioro. Se tiene que modificar, y el proceso de adecuar o cambiar el proceso, las instalaciones eléctricas también es muy tardado. Esto está haciendo que sea muy probable que la convención se vaya a realizar en abril. Sin embargo, no está tomada la decisión. Sí les puedo decir de que en estos días se va a hacer
la evaluación, qué es lo que más conviene al consenso, tanto de expositores, de participantes y del público en general, y se va a empezar a informar lo más breve posible. Esta es la situación actual que está ocurriendo con nuestra convención. Me están solicitando nuevamente las fechas. Claro que sí, voy a informar exactamente cuáles son las dos fechas. Ambas fechas están apartadas con el Hotel del Prado. Permítame tantito. La primera fecha sería del 8 al 11 de marzo. La segunda sería del 12 al 15 de abril. Y son 3 las situaciones que nos están deteniendo y que se tienen que resolver, están en proceso de ser resueltas. Y esperamos muy brevemente, en un periodo de corto muy tiempo, comentarles cuál es la fecha final para que sea un proceso adecuado esta convención. Pues muy bien, al parecer no hay más preguntas. Y al no haberlas, muy feliz año a todos. Estamos empezando un 2023 que de corazón, la mesa directiva, a nombre de la mesa directiva, les deseo a todos de que este 2023 sea un año de muchos objetivos alcanzados, que tengan muy buenos momentos en compañía de sus seres queridos y definitivamente un buen año para aumentar o retomar sus colecciones. Me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias